Un gusto estar aquí en este foro para tratar estos temas tan relevantes como para un sector que tiene bastantes, yo diría, falta de consolidación de algunos de los principios que deberían regir el buen desarrollo de la pesca artesanal en todo su ámbito. Voy voy a hacer voy a tratar de compartir mi presentación. Tengo un problema que no lo he podido eh, sacar de mi sistema, pero vamos a ver si ahora se pudo para hacer la presentación, digamos. No sé si se ve estamos bien, digamos. Se ve perfecto, Luis. Muy bien, ya. Bien, mi ámbito de acción es más orientada a investigación en recursos pesqueros, en dinámica de poblaciones y evaluación de poblaciones, pero a partir del 2010, 2011, por allí con algunos colegas recibimos el desafío de la Subsecretaría de Pesca para comenzar a hablar de cambio climático y con el objeto de ir midiendo vulnerabilidad. En ese tiempo, quien estaba a cargo en su subsecretaría de Pesca, Gustavo San Martín, a cargo de los temas de biodiversidad. Entonces se armó primeramente algunos proyectos de asesoría para ir viendo alguna metodología, ¿cierto?, de medir vulnerabilidad y de ir un poco capacitando. Entonces, en ese ámbito de acción se logró el primer plan nacional, o sea, primer plan sectorial de adaptación al cambio climático de la pesca y la acuicultura, que salió un poco, tal vez como más que un plan de acción, como un planteamiento de estrategias y hacia dónde debería focalizarse los temas. Pero como vamos a ver en esta presentación, hoy en día hay oportunidades mucho más ciertas para abordar el tema de cambio climático en la pesca y principalmente en la pesca artesanal. Y les comentaba que estos son las fuentes que están hoy día poniendo énfasis, orientaciones, estrategias para documentarnos y capacitarnos en todos estos temas relacionados con cambio climático. Fue muy importante en el tiempo reciente el proyecto que lideró FAO, que ejecutó FAO, ¿cierto? Para aumentar la capacidad de adaptación en la pesca y la acuicultura, donde trabajó con 4 caletas piloto a lo largo de Chile, pero aparte de eso, nosotros fuimos capaces de capacitar a cerca de, no recuerdo bien el número, pero cerca de 150 profesionales ligados con la institucionalidad en estos ámbitos, y también con la oportunidad de la realización de la COP25, ¿cierto? Se participó también en una serie de documentos que han emergido y que han sido los que han desembocado un poco en esta estrategia climática de largo plazo de Chile, que marca un poco el rumbo, tanto en mitigación como en adaptación y en gobernanza, junto con la ley de cambio climático, ¿no?, que está todavía discutiéndose. Pero algunas definiciones son necesarias para que nos pongamos de acuerdo en esto, y yo voy a tomar la definición de adaptación que contiene la estrategia climática de largo plazo, que es el proceso de planificación del desarrollo, ¿ya?, con una serie de adjetivos ahí, ¿ya?, para hacer frente a los impactos y riesgos climáticos, ¿ya? La idea es que la adaptación es un proceso de planificación, y por lo tanto tiene, tiene que ser con retroalimentación. Los planes de adaptación tienen una duración máxima de 5 años y tienen que evaluarse de alguna manera, que hoy no está muy clara, digamos, porque se están recién evaluando los planes los primeros planes sectoriales que se necesitaban para poner las declaraciones, ¿cierto?, para los compromisos que tenía Chile, digamos. La idea es reducir vulnerabilidad, y vulnerabilidad siempre es una medida
eh, susceptibilidad a ser dañado, digamos, que tienen todos los sistemas, tanto sistemas naturales como sistemas sociales o socioecológicos, si podemos decirlo así. Eh, y esa vulnerabilidad muchas veces no se mide desde un punto de vista de los impactos de cambio climático, sobre todo en pesca y acuicultura, porque es difícil de atribuir el impacto de cambio climático, porque la pesca y la acuicultura tienen muchos otros factores que están actuando en estos sistemas, ¿ya? La idea es aumentar la capacidad de adaptación y aumentar la resiliencia. La resiliencia a veces se toma como sinónimo de la capacidad de adaptación, pero donde nosotros podemos influir, ¿cierto?, es en la capacidad de adaptación precisamente. Y hay en estos tópicos que tienen que ver con la vulnerabilidad, la amenaza, que es la ocurrencia climática potencial que puede resultar en impactos negativos, la exposición, que dice relación con las personas, medios, servicios y recursos, infraestructura o activos económicos, sociales o culturales, ya, que podrían verse afectados negativamente. Y la vulnerabilidad, que es la propensión a verse afectado negativamente, se compone de la sensibilidad y la capacidad de adaptación. O sea, vamos a hablar de vulnerabilidad si solamente tomamos sensibilidad y capacidad adaptativa, digamos, en su conjunto. Podemos hablar de la medición, ¿cierto?, de esta vulnerabilidad que no es estática, ¿eh? Está cambiando continuamente. Entonces, decimos que la adaptación es un proceso de adecuación, ¿cierto?, a los impactos futuros del cambio climático, presentes o futuros, reales o esperados del cambio climático. La idea es no postergar la acción, y es un proceso que se debería estar alimentándose continuamente según el desempeño que se logre de estos planes. Bueno, y la estrategia climática de largo plazo de Chile además ofrece una serie de instrumentos que están asociados a estos planes de adaptación. Estoy hablando precisamente del capítulo 4 de esto, no me voy a meter con mitigación, que es otro tema, pero la mejor estrategia para la pesca y sobre todo para la pesca artesanal es la adaptación. Tenemos el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y tenemos los planes de adaptación sectoriales, de los cuales hay 11 vigentes, y los que están o son de interés un poco para la actividad de pesca y acuicultura. Bueno, el mismo plan sectorial de pesca y acuicultura, pero también el plan de biodiversidad, el de infraestructura, el de recursos hídricos, el de turismo y el de borde costero. Yo creo que son bastante interesantes para hacer una vinculación con lo que se conversaba más temprano, digamos. La ley marco de cambio climático además considera otros dos instrumentos, que son los planes de acción regional de cambio climático, donde la institucionalidad asociada a los COREC, que son los consejos regionales de cambio climático, ¿cierto?, los deben aprobar. Y están los planes de acción comunal de cambio climático, donde los municipios tienen que aprobarlos y dentro de la ley de marco de cambio climático, ¿ya? Los objetivos de todos estos instrumentos que están listados en la estrategia climática de largo plazo es fortalecer la gobernanza sectorial, aumentando la participación, ¿cierto?, de los sistemas y personas involucradas y que pueden ser afectadas por el cambio climático. Profundizar y ampliar el conocimiento científico y desarrollo tecnológico. Es muy importante tener una base que permita ir ganando certidumbre acerca de los impactos esperados del clima, reducir riesgos frente al impacto de cambio climático, que tiene que ver con los temas de adaptación, integrar el cambio climático en los instrumentos sectoriales a escala territorial, implementar acciones basadas en la naturaleza, que hay hartas soluciones que se pueden plantear dejando que la naturaleza actúe, ¿cierto?, protegiéndola o bien usándola como instrumentos de resguardo para que pueda, como las áreas marinas protegidas, por ejemplo, que pueda permitirse facilitar también la reducción de los impactos del cambio climático.
Proteger, restaurar, evitar y reducir la degradación de los ecosistemas es un tema, yo diría que en pesca y acuicultura, si bien es cierto, está siempre latente la variabilidad climática, más que cambio climático, el enfoque ecosistémico para el manejo de la pesca es el que cada vez más se está tratando de incorporar en las acciones de manejo de la pesca. Fomentar competencias productivas sustentables en el sector pesquero y acuícola, contribuir a la seguridad alimentaria y a la sustentabilidad de los recursos naturales, y promover la seguridad hídrica para consumo humano. Son estos objetivos más o menos generales que están en la parte de adaptación de la estrategia climática de largo plazo de Chile, pero pone un norte, ¿cierto?, donde va a ser vinculante con todos los planes de adaptación que se van a revisar. El plan nacional el plan, perdón, de sectorial de pesca y acuicultura se tiene que revisar y se tiene que emerger el próximo año una nueva propuesta. Además, está el tema de gobernanza, donde hay una estructura orgánica que yo diría que tiene por objeto facilitar, ¿cierto?, la participación a partir del nivel regional. Sin embargo, muchas veces el sector pesca y acuicultura no está mencionado ni siquiera a veces en los estrategias regionales, digamos. Entonces, si no está el sector, es probable que no sea considerado a nivel regional. Entonces, es muy importante que esté considerada la pesca como en las visiones estratégicas que tienen cada región, ¿ya? Porque ahí hay una serie de instrumentos adicionales a nivel regional que pueden llegar a ser importantes para los temas de adaptación. Ahora, aterrizándolo un poco al sector de qué estamos hablando, aquí yo tengo una figura del desembarque nacional, cómo ha evolucionado desde los años 50 hasta el presente. Bueno, la figura de colores de la izquierda es la cantidad de captura que se desembarca. Viene de la FAO y lo traje especialmente, o sea, es estadística FAO, y particularmente del Sea Around Us, que es una organización académica que tiene que ver con todos los temas de pesca. Pero, ¿por qué lo traje y no uno nacional o uno hecho a la medida? Porque nosotros necesitamos tener, esto es lo primero que uno debería mirar para saber cómo está la pesca y la acuicultura, permitirnos separar cuánto se desembarca por acuicultura, etc. Es cierto que están los anuarios estadísticos de pesca del Servicio Nacional de Pesca, pero yo creo que no es suficiente con obtenerlo, sino que tiene que haber algo que nos permita una consulta rápida y potente. Yo creo que por ahí la digitalización de los datos y puesto a disposición al público es fundamental. Y tenemos que hacerlo desde afuera, ¿ya? No obstante eso, que es un paréntesis, un comentario, los datos de Senapesca dicen que el desembarque nacional de recursos hidrobiológicos está constituido mayoritariamente de peces, 76,5%, moluscos con 11,5%, algas con 10,4%, crustáceos 0,8% y otros 0,9%. No obstante que uno podría pensar que se está desembarcando más peces, estos son básicamente pocos peces porque son los que se desembarcan para productos de harina y aceite, que son los que tienen más volumen de desembarque y que dan cuenta casi yo diría del 70% de ese 76%. ¿Ya? Si se sacan esos peces y también el salmón, ¿cierto? Tal vez sería casi equivalente a molusco y alga el desembarque de peces que está relacionado con la pesca artesanal. Los moluscos también, ahí hay una combinatoria de recursos que vienen de la acuicultura, básicamente el chorito, entre otros, que es el que más abulta, digamos, y las algas, que básicamente tienen una distribución a lo largo de Chile que es bastante importante. Yo creo que las algas son
uno de los recursos más importantes para la pesca artesanal, tal y como se puede ver en este gráfico, donde tenemos, por un lado, en el gráfico gris, que está a la izquierda, por grado de latitud, la frecuencia de caletas que hay de norte a sur. El norte está a la derecha porque si ustedes se fijan en la latitud está con números negativos, ¿ya? Y tenemos una mayor concentración de caleta, obviamente, aquí en la región de los ríos y de los lagos, junto con el Biobío, un poco más en la zona central, y por la lejanía están menos representadas también en la zona norte. Pero de toda esta, el desembarque de peces, invertebrados y algas, se puede ver la distribución ahí en el mapa, donde el color celeste que predomina en los gráficos de torta se debe básicamente a algas, ¿ya? 73% en el norte, que es de básicamente hasta Antofagasta, el norte-centro que es Atacama y Coquimbo, 81% las algas, en el centro-sur 50% y en el sur 50%. El que le sigue posteriormente son los moluscos y los peces, ¿ya? Con aportes variables entre las distintas zonas. Dicho esto, creo que cuando uno hace una clasificación de las caletas pesqueras, se da cuenta que muchas son de recolección, que tienen que ver con las algas, o con cultivos de algas de pequeña escala, ¿ya? Son 208 caletas que cuando uno la analiza por su perfil de captura, en estos grandes grupos, algas, peces, moluscos, crustáceos, otros, 208 caletas caen exclusivamente con un perfil de captura dedicado a algas que complementan con otros recursos como invertebrados y peces, ¿ya? Después están la mixta, perdón, la dedicada a peces, que tiene 52 caletas, que es el grupo 3, digamos, que es exclusivamente peces, pero también complementa con otros recursos, ¿ya? Las mixtas de peces y algas y moluscos es la 2, que no sé si puedo poner un puntero para acá, pero las mixtas es que hay más de uno de estos grupos que están siendo vulnerados por la pesca artesanal. De las mixtas, qué sé yo, hay cantidades variables, pero hay algunas que emergen como las que capturan otros recursos, que básicamente otros recursos son erizo y piure, ¿ya? Eso se le llama otros. Las de crustáceos son solamente 3 caletas, ¿ya? Esto no quiere decir que sea exclusivamente de crustáceos, sino que la actividad predominante del desembarque en estas caletas son dedicadas a esa. Está el perfil, el mapa de esta tipificación, digamos, pero la mayor cantidad de caletas se dedican a la extracción de algas. Dicho eso, nosotros tratamos de simplificar el análisis de los riesgos de la pesca artesanal frente al cambio climático a través del proyecto ARCLIM, que colaboramos ahí con algunos colegas como Doris Soto, Aldo Hernández y Ricardo Norambuena. La idea era tener una medida de riesgo comparado o vulnerabilidad comparada, si se quisiera medir desde ese punto de vista, donde la exposición fue el desembarque desembarcado por caleta, ¿ya? Y la amenaza en la cadena de impacto fue que eventos en el pasado pueden ocurrir en el futuro. Lamentablemente no teníamos a mano algunas, y ese es un tema de adaptación, ¿ya? Datos más duros de temperatura o proyecciones de temperatura o de algún otro forzante que pudiera verse reflejado o que pueda impactar en el futuro. Pero no obstante, la temperatura del agua y la disminución en precipitaciones nos parecieron que fueran buenos indicadores de lo que podría ocurrir en un gradiente latitudinal tan extenso que tiene Chile. Las temperaturas, el impacto
más en el norte, y el déficit de precipitaciones a través de la aporte de agua continentales por caudal de río, ¿cierto? Hacia el mar, más la interacción con el aporte de agua lluvia, es fundamental en muchos de los ecosistemas costeros. Y la sensibilidad o susceptibilidad, bajo la premisa de que una pesquería sobreexplotada o con tendencia negativa va a ser más frágil, esto bien rápido, digamos, en la exposición, en la sensibilidad medimos la tendencia de declinación del desembarque. Entonces usamos la pendiente de la tendencia a declinar que tiene el desembarque, ya sea positiva o negativa, como un indicador de estatus. El número de recursos que se capturan dentro de cada caleta como riqueza de especies, y la concentración. La concentración es como una medida de diversidad, ¿no? Una pesquería más concentrada puede estar operando sobre la base de uno o dos recursos, y una pesquería menos concentrada tiene más disponibilidad de recursos donde operar. Y con estos indicadores calculamos el riesgo, ¿ya? Las amenazas tuvieron este comportamiento inverso, ¿cierto? Está reescalada todo a 0, de 0 a 1. Lo que está en el gráfico superior es para cada caleta, y en el gráfico inferior ya un poco resumido por regiones. El déficit de precipitación es más importante, obviamente, a partir de Biobío, Araucanía, los ríos, los lagos, ¿ya? Y el tema del aumento de temperatura al 2050, no es el aumento de temperatura, sino que es el cambio respecto de una base, ¿ya? Pero es más importante en la zona sur. Estos dos amenazas se multiplican y sostienen una amenaza total. La exposición es bien variable entre caletas, depende mucho del recurso objetivo, y por eso lo pusimos como algas, invertebrados y peces. Cuando uno lo hace solamente para algas, da un cuadro ligeramente distinto que si lo hace solamente para invertebrados y peces, pero ya dijimos que las algas es muy importante para muchas de las caletas nacionales, principalmente las de la zona centro-norte al norte, ¿no? Y la sensibilidad también es variable entre caletas. Hay sensibilidades bastante bajas, pero otras muy importantes llegan al 100%. Y esto tiene que ver con un índice del número de pescadores, la tendencia del desembarque, el número de recursos y el índice de concentración que comenté. Va relativamente constante si uno lo evalúa por estas tres variables, pero si se fijan ahí en Ñuble, aumenta la sensibilidad, y es más baja en O'Higgins, donde hay menos caletas también en esa parte. Y con esas tres variables, entonces uno puede calcular el riesgo multiplicando los índices anteriores. En el gráfico por caleta uno no ve mucho, digamos, pero si uno lo comienza a resumir por regiones, puede ver que la exposición tiene una tendencia a decrecer, la sensibilidad es más o menos similar entre todos los niveles, y la amenaza declina desde los lagos hacia Magallanes, pero es más o menos el mismo efecto de amenaza desde Parinacota hasta el Biobío, con un aumento en la Araucanía, los ríos, debido al déficit de precipitaciones. Bueno, eso nos llevó a tener estos mapas consultivos en el ARCLIM, que uno los puede, cada caleta está representada por una burbuja, donde se mide el aumento de temperatura y la precipitación. Si uno pincha uno de estos, se va a encontrar con lo que tiene la caleta. Este es un ejercicio que uno podría decir. La idea de esto es que sea comparado, ¿no? Entonces uno a veces tiene dos caletas muy cercanas con niveles de riesgo totalmente distintos, y es por el uso de los recursos, por el número de pescadores, etcétera, una serie de características internas
que hay que ampliar, ¿no? Esta es una primera mirada, pero la idea era comenzar observando qué está ocurriendo a lo largo de las caletas en Chile. Entonces, uno puede tener información conexa como el nivel de desembarque, el índice de exposición, el número de pescadores por caleta, ya, en un valores más absolutos que los índices que nosotros trabajamos. Las consideraciones de esto es que es un mapa sinóptico, es un escenario instantáneo y es básicamente comparar, hay muchos aspectos de particularidades que se dejaron fuera y que son muy importantes. El valor de riesgo es un valor relativo y sirve para compararlo con el riesgo de la caleta o con el tiempo, es decir, si esto se repite en un tiempo más y se ven cambios, uno podría pensar que algo ocurrió en alguna de las caletas que se hayan identificado con mayor riesgo. Y también sirve para focalizar los esfuerzos de adaptación, que es los objetivos de esto. Sin embargo, para mi gusto, o para mi percepción, es que yo creo que todas las caletas artesanales son vulnerables al cambio climático por una serie de otros factores que no están considerados acá, pero que podrían influir en intensificar la vulnerabilidad para la adaptación al cambio climático y que tiene que ver con la pesca ilegal no documentada y las malas prácticas, la sobreexplotación, la contaminación. Muchas de las caletas usan el borde costero y por lo tanto no están ajenas a los temas de contaminación. Y bueno, el cambio climático, que es un tema emergente, pero que muchas de las señales que a veces tienen los recursos, como la reducción de tamaño o los cambios de distribución, pueden también ser reflejos de los temas de sobreexplotación, ¿no? O agotamiento local por pesca intensa. Entonces, los desafíos para que enfrenta la adaptación al cambio climático en la pesca artesanal es básicamente que hay que tener una mirada, como alguien decía en la mañana, como un sistema socioecológico complejo, donde intervienen un sinnúmero de factores que las respuestas a la adaptación no van a ser lineales, digamos, ¿ya? Pero lo que sí uno puede tratar de detectar ciertos, que lo tengo al final de la lista, esto no es una lista priorizada, es documentar e identificar las lecciones aprendidas ante crisis del pasado que tienen los pescadores artesanales frente a la variabilidad climática, frente a eventos extremos que hayan ocurrido o frente a temas de agotamiento de los recursos y cómo han salido de esas crisis, como para tener una fortaleza a partir de la misma experiencia en los temas de adaptación. Si queremos avanzar en la adaptación para reducir la vulnerabilidad, también tenemos que avanzar en el estudio del estado de situación de los recursos pesqueros. Hoy en día no sabemos en qué situación están muchos de los recursos pesqueros que explota el sector pesquero artesanal, a pesar de que hay esfuerzos de monitoreo. Muchos de los esfuerzos de monitoreo que llevan Instituto Fomento, Pesquero, algunas unidades académicas, no están en un contexto de diagnosticar qué está ocurriendo con los recursos. Es decir, sospechamos que hay sobreexplotación, sospechamos que están en una mala condición para enfrentar temas de cambio climático, pero no se ha cuantificado. Y esa es una desigualdad, porque comparado con los recursos que opera el sector industrial, que son bien monitoreo, que son ricos en datos, en que se hacen cruceros de evaluación, etc. El análisis de vulnerabilidad específica frente a la variabilidad climática y el cambio climático es necesaria cuando uno tiene una mirada comparada de, como los índices que mostré recién, uno tiene que preguntarse, bueno, ¿qué pasa en esta caleta? ¿Qué lo hace de particular? Porque lo que yo mostré es una vulnerabilidad comparada con los mismos parámetros, pero sin duda lo específico, lo geográfico es fundamental para una mirada desde el fondo hacia arriba, ¿no? Y eso tiene que fortalecerse con una mayor vinculación de las actividades productivas, comerciales, culturales y de apoyo con actividades, que está un poco en la ley de Caleta esto, ¿no? Que nos mencionó tempranamente la colega. Y flexibilidad en las políticas, leyes y regulaciones. Esos son los desafíos más o menos que
discutiendo todos estos temas con colegas, son las cosas que emergen. Y las oportunidades están bueno, en un aumento en la institucionalidad, en los instrumentos y capacidades para enfrentar los impactos de cambio climático de un tiempo a esta parte. El impulso que le dio la COP25 a muchos de estos temas y al aumento de la discusión a nivel nacional fue fundamental. Yo creo que hay que crear nuevos comités de manejo e incorporar la adaptación al cambio climático en los planes de manejo de la pesquería. Hemos revisado los planes de manejo existentes y ninguno tiene la componente cambio climático. Si bien es cierto, algunas pesquerías industriales contienen el tema de ambiental, pero no en el contexto de cambio climático. Bueno, viene la renovación del plan de adaptación sectorial y con ello también un aumento en los planes de manejo de desastre y reducción de riesgo, muy importante para los eventos extremos asociados a la variabilidad climática que impone el cambio climático, marejada, ¿cómo se llama? Aumento de caudal de ríos o estuarios que pueda afectar infraestructura, etc. Y la adaptación de los procesos posteriores a la captura, yo creo que también son importantes a nivel de la tecnología necesaria, la capacidad de almacenamiento y procesamiento y sistemas de bioseguridad que se le puedan otorgar a las caletas. Y finalmente, flexibilizar los temas de asignación de permisos de pesca, por ejemplo, para cuando hayan cambios en la distribución de especies que se van a venir, que los pescadores puedan tener la oportunidad de cambiar de especie objetivo si es que su recurso objetivo cambia de distribución. Y eso también lleva aparejado a facilitarles para préstamos o que tengan la capacidad de cambiar de artes y aparejos de pesca. Creo que los temas de identidad son bastante importantes porque eso les da a las caletas una cierta presencia a nivel nacional. Uno sabe que si quiere comer buenos ostiones se va a Caldera, ¿cierto? O porque ahí hay acuicultura de pequeña escala u otro tipo de recursos, etcétera. Yo creo que hay una base en las caletas con múltiples usos que necesitan ser potenciados. Y bueno, eso sería por mi presentación. Creo que me extendí un poco.